cantemos este canto. El Señor está tocando tiendas y está entrando a ellas. Dile esta noche al Señor: toca mi tienda, Señor. Toca la tienda de mi corazón, Señor. Quiero escuchar. Digámosle esta noche al Señor: revélalo a mí, Espíritu Santo. Revélalo a mí, por favor. Me urge,
presencia esta noche. Eres real, Jesús. Eres real y hoy te has hecho presente. Hoy podemos sentirte, Señor. Podemos sentirte. No pases de largo, Señor. No pases de largo, Cristo. No pases de largo, Señor. No pases de largo, Cristo. Por amor a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Esta noche te damos por tu amor, por dignarte a visitar la nada que somos nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor, en esta noche y sé tú hablando la palabra que sanará y que traerá vida, Señor. Por amor a tu nombre te lo pedimos, Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Es un gusto verles otra vez y desde aquí los puedo ver a todos, entonces un gusto de verlos. Bueno, el día de hoy me subo con bastante temor, no nervios, bueno, también nervios, pero bastante temor del Señor, porque toda esta semana desde que el pastor me dijo que iba a predicar, estuve buscando bastante al Señor y diciéndole que me diera un tema. Y se sorprenderán, pero llegué hasta el miércoles en la noche y no tenía ningún tema. Y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y fue bien precioso porque la noche del miércoles el Señor me trajo un pensamiento y empezaron a llegar versos. Pero aún había duda en mi corazón, como Señor, ¿será que quieres que hable esto? ¿Será que si es lo que quieres que diga, qué digo? Si no, dime qué quieres que hable el jueves. Y para mi sorpresa, generalmente cuando yo estoy trabajando pongo la radio de Ministerio Cebrón, pero nunca suelo ponerla cuando hay prédicas porque hay veces tengo reuniones y no alcanzo a escuchar todo el mensaje. Pero curiosamente justo hoy, justo al poner la prédica, llegué al momento donde estaba en una clase del Instituto Bíblico, el viaje de Israel, y apenas prendí la radio, la primera palabra que el pastor estaba dando fue exactamente el título de mi mensaje y empezó a decir orden por orden. Mi mamá es testigo de los versos que tenía orden por orden los que yo iba a predicar, y yo justamente esa noche anterior le había pedido una confirmación al Señor y efectivamente, para mi sorpresa, el Señor me la dio de una manera muy preciosa. Así que con gran temor voy a dar este mensaje y sé que es el mensaje que el Señor quiere que hoy veamos. El título que yo le puse a este corto pensamiento es Un verdadero levita. ¿Qué es un verdadero levita? Vamos a ir a Números 3, versículo 12, por favor. Números 3, 12. Amén, ¿estamos ahí, hermanos? Dice, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, ¿quiénes? Los levitas. Ahora vayamos unos capítulos más adelante en Romanos 8, versículo 16. Romanos 8, 16.
dice: porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre todos los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Números 8:16. Perdón, son los nervios. Bueno, tal vez todos hemos escuchado que sí, que el Señor nos ha llamado para ser sacerdotes, para ser levitas, pero no sé cuántos de nosotros hoy nos hemos detenido y tal vez hemos meditado, bueno, ¿y qué hace un levita? ¿Qué es un levita? ¿Para qué fueron llamados los levitas? Y eso lo vamos a ver en esta noche. Yo quise dividir este mensaje en dos partes. La primera es cuáles son las características de un levita y la segunda es cuáles eran los deberes que Dios le puso a los levitas. Vamos a comenzar con las características de un levita. Lo primero que vamos a ver es que un verdadero levita es un peregrino en esta tierra. Un verdadero levita es un peregrino. Acompáñenme a Deuteronomio 18, versículo 1 al 2. Deuteronomio 18, versículo 1 al 2. Dice, versículo 1, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad como él les ha dicho. Jehová es su heredad como él les ha dicho. Sabíamos que en el tiempo de Israel el Señor había llamado a su pueblo para volverlos a la tierra de Canaán y ellos debían de pelear contra los enemigos para poder tener otra vez la tierra de sus padres. Y cuando ellos ya llegaron a Canaán y cuando estaban en la repartición de todas las tierras, el Señor le dijo a la tribu de Leví: tú no vas a tener ninguna porción en esas tierras, sino que yo voy a ser tu heredad. Pongámonos ahora, hermanos, en la actualidad. Tal vez no vamos a nosotros tener tierras físicas, pero el Señor hoy nos está diciendo: tú no vas a tener heredad en este mundo. Un verdadero levita, y yo estuve estudiando un poco y me pareció muy interesante, es de que los verdaderos levitas son desprendidos de este mundo. Un verdadero levita no tiene su corazón arraigado en las cosas de este mundo. Y yo puedo ver el carácter de un levita en la vida de Pablo. Acompáñenme a Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Ahí la traducción exacta no es basura. ¿Saben cuál es esa palabra? Muy bien, es estiércol. ¿Cuántos de nosotros estimamos el estiércol? ¿Verdad que ni nos fijamos en él? Es una cosa despreciable. Y así era como Pablo veía al mundo, como algo despreciable, como estiércol. Por eso podemos ver en la vida de Pablo que Pablo realmente tenía el carácter de un verdadero levita. Hoy nos hacemos la pregunta: ¿qué ama tu corazón? ¿Ama el mundo? ¿Ama arraigarse en este mundo? ¿O eres un peregrino que solo está de paso en este mundo, pero tienes tus ojos fijados en el lugar celestial, que es la morada de Cristo? Vayamos a 1 de Juan 2, versículo 15 al 16, por favor. Primera de Juan 2, 15 al 16. Dice: no améis al mundo ni las cosas
que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es imposible considerar que un levita esté arraigado en el mundo. Es imposible ver que un levita tenga su corazón puesto en las cosas del mundo. Un levita verdadero siempre va a ver a Cristo antes que al mundo. Es cierto, nosotros vivimos acá, tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestras actividades, pero nuestro corazón no está acá. Nuestro corazón va más allá, como dicen Hebreos, que puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el arquitecto y constructor de aquella ciudad, que es nuestra herencia, que es nuestra meta. Vamos a ver la segunda característica, y en esta me quisiera detener un poco más. Los verdaderos levitas tienen un vivo celo por el Señor. Un verdadero levita tiene un vivo celo por Jehová. Vayámonos a Éxodo 32, versículo 19. Éxodo 32, versículo 19. Dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Perdón. Muchos conocemos esta historia, este relato que nos cuenta la Biblia, y es de que cuando Moisés estaba 40 días y 40 noches recibiendo las leyes de Cristo, dice que cuando bajó, el pueblo ya había creído que Moisés los había abandonado, y al cabo de no sé cuánto tiempo exactamente le dijeron a Moisés: le dijeron a Aarón, Moisés nos abandonó, haznos tú dioses. Y Aarón dice que les pidió a todos que le trajeran oro para poder hacer el Dios que los había sacado de Egipto, y les hizo un becerro. Y ahí es donde estábamos leyendo en el versículo 19. Y aconteció que cuando llegó al campamento vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Dice que se encendió el furor y la ira de Jehová. Pero vamos a ver versículos más adelante. En el versículo 25 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba totalmente desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Versículo 26 dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los hijos de Leví. El Señor nos está haciendo esta pregunta: ¿quién está de mi lado? ¿Quién está por mí? ¿Quién tiene tal vivo celo de Jehová para poder apartar el furor y la ira de Jehová? Versículo 27 dice: y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. Y leamos esto, hermanos. Dice: y matad a cada uno, a su hermano, a su amigo, a su pariente. Versículo 28 dice: y los hijos de Leví, ¿qué hicieron? Lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Versículo 29 dice: entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Yo me preguntaba cuando estaba haciendo este mensaje, ¿por qué el Señor no escogió cualquier otra tribu? Habían 12 tribus, ¿por qué no escogió la tribu de Judá? ¿Por qué no escogió la tribu de Rubén? ¿Por qué tuvo que haber escogido la tribu de Leví? Yo estoy segura que fue por una de estas características principales, y es que los levitas tienen un vivo celo por Jehová. Pongámonos tal vez en los zapatos de los levitas. ¿Cómo se habrán sentido ellos al tener que matar a tal vez su propio papá, tal vez su propia mamá, un amigo de años, un amigo cercano? Pero ahí está la cosa: ¿a quién amamos más? ¿Será que amamos más a nuestros parientes, a nuestros amigos, que a Dios?
¿A quién tienes tú en tu primer lugar? ¿A quién tienes tú en tu primer amor? ¿Será Cristo? ¿Será el Señor y que estás dispuesto aún a matar a tus seres más queridos hablando espiritualmente? ¿O prefieres agradar antes a los hombres que al Señor? Esta característica es una de las razones por la cual el Señor escogió la tribu de Leví. Y eso lo podemos ver en Números 25, capítulo 7 al 13. Para resumirles un poco la historia, en este versículo o en este capítulo fue cuando Israel fornicó con Moab. Acá podemos ver que es una característica de un levita, porque el levita no lo hizo solamente en Deuteronomio. Lo podemos ver también en Números cuando Israel fornicó con Moab. Vamos a verlo en el versículo 7. Dice, y lo vio Finés. Finés hacía parte de la tribu de Leví, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación. ¿Y qué tomó? Tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Finés no estaba matando a un desconocido, Finés estaba matando a sus propios hermanos, era su propio pueblo, pero Finés tenía la característica de un levita, que es un vivo celo por Jehová. Y es una característica que es tan escasa en el pueblo del Señor, porque no todos estamos dispuestos a lancear, incluso nuestro propio yo. Todos estamos dispuestos a lancear nuestra propia carne. Tal vez no todos estamos dispuestos a, cuando alguien dice un chiste del Señor, a pararnos de la mesa y aún así pasar por malas personas, por gente maleducada. No todos estamos dispuestos a pasar por el aguafiestas con tal de guardar el nombre de Cristo. No todos estamos dispuestos a, en una conversación que el Señor no le agrada, pararnos y cerrar nuestros oídos. Es difícil, sí. Tener celo por Jehová no es fácil, porque los que tienen esta característica siempre van a ser aborrecidos por el mundo. Cristo también la tenía, lo vemos en los evangelios, no lo vamos a ver, pero ¿qué pasó cuando Cristo vio su casa que lo estaban usando como un mercader? Dice que volteó las mesas y a los cambistas que estaban allí cerrados. ¿Ustedes creen que a Jesús le importaba su reputación? Estoy segura que no, a él no le importaba pasar por una persona loca, pero él tenía esta característica, tenía un vivo celo por Jehová, y esto es lo que hoy debemos de pedirle al Señor. Si hoy queremos ser verdaderos levitas, nunca podremos serlo si no tenemos este celo. Y por eso les digo que estoy segura que por esta característica específica fue que el Señor escogió la tribu de Leví. Lo vamos a ver más adelante, donde dice en el versículo 10, dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí que yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Fue a partir de este versículo que Dios dijo: por el celo de un hombre yo voy a escoger a esta tribu para que me sirva perpetuamente en el sacerdocio. Miren qué tremendo es que por el celo de un hombre nosotros podemos hacer expiación por otros. Por el celo que tú tengas de agradar a Dios, tú puedes hacer expiación por otros y apartar tal vez la ira y el juicio de Dios que tenga sobre una persona. Vamos a ir a Mateo 10, versículo 34 al 39. Mateo 10, 34 al 39. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Acá está Jesús hablando. No he venido para traer paz, sino que
sino espada. Cristo no vino acá para consentir tu carne. Cristo vino acá para que tú la lances como Finés lanzó a sus propios hermanos israelitas. Versículo 35 dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Versículo 37 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí. ¿A quién mató Finés? ¿A quién mató el levita que apartó la ira y el furor de Jehová? A hermanos, tal vez a su propia madre, a su propio padre. Y dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué dice, hermanos? No es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Fue por esto que Dios puso sus ojos en la tribu de Leví, porque los levitas ponían aún sobre sus propios hijos, aún sobre sus propios parientes al Señor. Por eso es que cuando Moisés dijo: ¿quién está por Jehová?, ¿quiénes fueron los únicos que se acercaron? Los levitas, tal vez porque los otros no estaban dispuestos de poner a sus hijos, a sus papás antes que al Señor. Que el Señor hoy pueda formar este carácter en nosotros de que lo pongamos todo por basura, por estiércol, y Cristo sea nuestra prioridad. Vamos a ver una tercera característica en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 34. Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 34. Dice: mas los sacerdotes eran ¿cómo? Pocos, y no bastaban para desarrollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Porque los levitas fueron ¿cómo? Fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Una característica u otra característica de un verdadero levita es de que siempre va a ser más recto en santificarse que otros. Nosotros podemos decir que al santificarnos en tan solo una cosita que el Señor nos está llamando, listo, ya terminamos la obra de santificarnos. Pero sabemos que tenemos tantas áreas y solo Dios y tú saben qué áreas Dios te está llamando para que te santifiques. Tal vez ya te apartaste de unas, pero ¿qué de las otras? ¿Qué de las otras que Dios te está hablando? Está siendo como un levita que dice acá, que fueron más rectos que los sacerdotes en santificarse. Solo tú y Dios saben a qué te está llamando el Señor, a entregar esas cosas que tal vez tienes guardadas, pero está siendo como un levita que las está entregando y le está diciendo al Señor: Señor, quiero santificarme con aquellas cosas que me estás pidiendo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro 1, versículo 15. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice en una área, no dice en esta cosa, sino en toda tu caminata, cómo ser santos y perfectos delante de Él. Versículo 16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5, no los voy a esperar porque ya estoy corta de tiempo, lo voy a leer. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Si hoy, esta noche estamos acá, no es por coincidencia, hermanos. Como dice este versículo, hace tiempo atrás, Jesús, Cristo te predestinó para que tú estuvieras acá. El Señor te llamó, Él nos hizo un llamado para ser levitas, pero no solo levitas de nombre, sino levitas con estas características en su corazón. Vamos a ver rápidamente ahora cuáles eran los deberes de un levita. El primero que vamos a ver es que son siervos en la casa del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 27. Primera de Crónicas 23, capítulo 27. Dice: así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en la demás obra del ministerio de la casa del Señor. Les voy a leer rápidamente Deuteronomio 10, versículo 8. Dice: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Un deber que tenían los levitas era que eran siervos de la casa del Señor. Hoy yo sé que todos tenemos nuestras actividades, cada uno tiene que trabajar, cada uno tiene que hacer sus cosas, pero tú, al ser un levita, eres llamado para que sirvas en la casa del Señor. Tal vez recogiendo las sillas, limpiando el templo del Señor, lo que sea que el Señor te ponga. Pero sé diligente en servir en la casa del Señor, porque ese es nuestro llamado. No podemos tener las características de un levita sin ser siervos en su casa. Es como que todo está entrelazado. No podemos tener lo uno sin tener lo otro. Es todo en conjunto. No podemos tener un vivo celo por Jehová si no tenemos un amor por su casa, por su lugar, por su templo. El segundo deber es que ministran de continuo al Señor. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 30 al 32. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 30 al 32. Dice: y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Hay muchos versos donde nos muestran este deber de los levitas, y vemos constantemente en la palabra del Señor que dicen que los levitas estaban ardiendo las lámparas nunca se apagaban, siempre en la mañana, en la tarde, estaban ofreciendo el altar. Un levita verdadero, además de tener las otras características que vimos, siempre va a estar ministrando al Señor, como escuchamos del pastor. No es hora de dormir, no es hora de estar como las vírgenes insensatas, cabeceando, tal vez ya dormidos. Es hora de despertarnos y ministrar al Señor y ofrecer ese incienso delante del Señor. Es una característica principal y es el fundamento, porque sin buscar al Señor, sin tener una vida de oración, sin tener ese incienso, es imposible que tengamos celo por Jehová. Va a ser imposible que tengamos amor por su casa. Va a ser imposible, hermanos, querer buscar al Señor si no tenemos una vida de oración. Por último, acompáñenme por favor a Salmo 145, versículo 18. Salmo 145, 18. Dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, pero a todos los que le invocan de veras. Yo siento que hoy es el llamado del Señor a dejar tal vez de
ser esos levitas que solo son por nombre, sino empezar a vivir estas características y esta forma de vida, porque es una forma de vida, es ser un levita verdadero. Que el Señor hoy nos dé la gracia, pero son cualidades y son características que son necesarias si queremos dar en el blanco. Muchas gracias, hermanos. Qué hermosura, hermanos. Ser un peregrino, tener un celo por Dios, santificarse con un corazón más perfecto que otros, ser un siervo en la casa de Dios. Todas estas cosas para el hombre natural es una locura. Pero quiero leerles un pasaje aquí, hermanos, que es lo que nos hará inclinar nuestro corazón a esto que hoy hemos escuchado de parte del Señor. Y quiero que lo leamos en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Escuchen esto, hermanos. Muy pocos quieren ser levitas por esto. Versículo 7, ¿están ahí? Dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí que muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová. ¿A quién? ¿Quién era Usa? Hermanos, era un sacerdote, era un levita. Muy pocos están dispuestos a vivir así, porque la presencia del Señor es temible también. Y miren lo que le sucede aquí a David en el versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo que David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí qué? Hermanos, nunca habrá un hijo de Leví sin que esté acompañado del arca de Jehová. David aquí tuvo temor y dijo: no, ya no tengo deseo de que el arca venga a mi casa, porque de pronto me mata. Pero escuchen esto, hermanos. Esto es lo que tú necesitas escuchar. Señor, dame esas características de Leví, porque lo más precioso que hay en vasos donde se encuentran estas características es que ellos tienen lo que otros no tienen. ¿Por qué yo tengo que buscar ser un peregrino que no se me pegue estas cosas? ¿Por qué yo tengo que tener un celo por Jehová? ¿Por qué santificarme? Aunque otro hermano no se esté santificando, yo sí, hermanos. Todas estas características nos convierten en una habitación que el Señor dice: esta habitación es la que yo he querido. Hombres con esta vida se convierten en lo más precioso.
en una morada para la presencia del Señor. Miren lo que ocurre aquí. Versículo 10. Escuchen lo que sucedió aquí. Ya David tenía muy poco deseo de ser un levita, porque vio lo que le causó la presencia de Dios al levita, al sacerdote Usa. Entonces en el versículo 10 dice: de modo que David, ¿qué hizo? No quiso traer para sí. Si nosotros rechazamos estas características que hoy hemos oído de parte del Señor, tú estás rechazando es el arca del pacto. Tú estás rechazando la presencia del Señor sobre tu vida. Es sobre tu vida. Estas características y ser convertidos en hijos de Leví es tener la presencia del Señor sobre tu vida. Y David dijo: uy, no, qué miedo. No quiero consagrarme. Lo único que está diciendo es: no quiero tu presencia. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David ¿a dónde, hermanos? Hermanos, se los aseguro, mientras tú estás rechazando santificarte, mientras tú estás rechazando convertirte en un verdadero levita, el arca está siendo llevada a hombres y mujeres que sí están anhelándolo. Hoy podemos estar rechazando: no, estoy apegado a mi finca, a mi carro, a mi casa, a esto, a lo otro. Pero hay otros que están viendo la belleza de lo que es convertirse en un hijo de Leví. Obed-edom era eso. Y miren lo que le ocurrió a Obed-edom. De modo que David no quiso traer el arca para sí. Y dice: y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom. Hermanos, escuchen el versículo 11. ¿Por qué anhelar ser un hijo de Leví? Un hombre con el celo de Dios, un hombre que está dispuesto a, como fines, hacer lo que sea. ¿Por qué? Por honrar su presencia. Miren lo que ocurre a esos hombres. Y estuvo, escuchen esto, y estuvo el arca de Jehová en la casa de ¿quién? De Obed-edom geteo. ¿Cuánto? Hermanos, 3 meses. Ahí en esa casa había santidad, hermanos. Ahí en esa casa había celo por Dios. Ahí en esa casa, hermanos, había un amor por la presencia del Señor. Eso es ser un levita, un hombre que ama la presencia del Señor. Y estuvo esa arca 3 meses. ¿Y qué le sucedió? Y bendijo Jehová a Obed-edom. ¿Y qué más? Y a toda su casa, hermanos. Convertirnos en un hijo de Leví trae la bendición del Señor sobre toda la casa. Había una bendición fluyendo hacia Obed. Y escuchen esto, hermanos. David lo escuchó, David lo oyó. Le fueron a decir, dice: y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. ¿Y qué más? Y todo lo que tiene. ¿A causa de qué? A causa del arca. Oh, hermanos, lo único que tú necesitas en esta noche es poder decirle al Señor: Señor, ¿podrías visitarme, Señor?
¿podrías darme a conocer la belleza que hay en la presencia del Señor? Obed-Edom, hermanos, conocía la presencia del Señor. Obed-Edom, hermanos, sabía, como hoy acabamos de escuchar, las características para tener esa arca morando en nuestra vida. Oh, hermanos, escuchen lo que David hizo. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. ¿Y qué hizo David? Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom. ¿A dónde? A la ciudad de David. Que muera yo con los filisteos, Señor. No importa, Señor, qué ocurra, pero yo quiero tu presencia. Hermanos, ustedes quieren la presencia del Señor. Quieren de verdad la presencia del Señor. Esta presencia puede matarlos. Pero como dijo el salmista, mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en tu altar, Señor, que estar afuera. Oh, hermanos, cuando yo escuchaba las características de los levitas, yo solo le clamaba al Señor: Señor, danos un amor por tu presencia, Señor. Hoy lo que escasea hoy, hermanos, nos da problemas cuando están hablando de Cristo mal, hablar con ira, con enojo, por una sola razón. ¿Cuántos de ustedes aceptan que hablen mal de sus esposas? ¿Cuántos se quedan callados cuando están hablando mal de su esposo? Si ustedes se quedan callados cuando están hablando mal de sus esposos y de sus esposas, oh, qué lástima, qué poco amas. Por eso el amor es la fuente para terminar teniendo todas estas características. Sin un amor por su presencia, hay Cosby y este otro están haciendo cosas malas delante de ti. Tú dices: no importa. Fines no. Fines amaba la presencia del Señor con todas sus fuerzas. Oh, hermanos, pongámonos en pie esta noche y pidámosle al Señor esta noche: dame un amor por tu presencia, Señor. Señor, tú puedes hacerlo, Señor. Tú estás paseándote en medio de este lugar, preguntando: ¿quién desea llevar el arca a su casa? ¿Quién desea llevar tu presencia? Oh, hay pocos candidatos, pero hoy, Señor, queremos ser un candidato. Queremos ser un amante de tu presencia. Tú puedes cambiarnos. Tú puedes darnos un amor
puedan decir como David: yo quiero tu presencia, Señor. Yo quiero tu presencia. Tu presencia, Señor. Te lo suplico, te lo ruego hoy. Vamos a cantar este canto: haz volver el arca. Y en ese canto lo que estamos diciendo es: Señor, hazme un levita. Donde hay levitas, ahí está la presencia del Dios de Israel. Cantémoslo con todo nuestro corazón. Haz volver el arca de tu gloria. Haz volver el arca de tu gloria. Y la gloria del Señor.
estás visitando la casa de Obed-Edom, que nosotros seamos incluidos, que anhelemos tu visitación, que anhelemos tu visitación. Levanta en medio de nosotros familias como la de Obed, Señor, familias que santificarán sus vidas. Hoy tu presencia inundará esta tierra. Señor, somos, Señor, llenos de la tibieza, Señor, y por eso no podemos llegar a ser unos buenos levitas, Señor. Pero Cristo, ayúdanos, Señor, a hacer, Señor, tu voluntad cada día, Señor. Señor, oh, vuelve, Señor, tu arca, Señor, a esta tierra, Señor. Cantémoslo una vez más. Señor, atráenos a tu presencia. Atráenos a tu presencia, Señor.
de que has venido a traer ánimo, Señor. Ánimo para buscarte, Señor. Gracias porque tú haces algo de la nada, Señor. Tú puedes y quieres convertirnos en verdaderos hijos de Leví, Señor, cuya herencia es tu misma presencia, Señor. Oh, hazlo por amor a tu nombre. Conviértenos en levitas verdaderos que llevarán tu presencia, que portarán tu presencia. Oh Señor, que traerán tu presencia. Oh, qué dicha es ser un hijo de Leví. Qué gloria es ser un hijo de Leví. Hazlo por amor a tu nombre. Tú eres capaz de hacerlo. Tú eres capaz de hacerlo, Señor. Hazlo, por favor. Te lo ruego y te lo suplico, Señor. Oh, gracias, Señor. En tu nombre precioso.